y la disfruten. En el día de hoy, por la bondad de Dios, continuamos nuestra exposición sobre el libro de los Hechos, pero quiero hacer un paréntesis antes de leer la Escritura y hacerles una pregunta que yo creo que ya yo hice algún tiempo, pero saben, ya yo les he dicho, cuando uno llega a cierta edad, se le olvidan las cosas, pero ustedes me van a ayudar. ¿Quién fue el primer influencer en la historia de la humanidad? Satanás, ya yo se lo había dicho a ustedes. Él influyó sobre Adán y Eva y los probó, los tentó y ellos cayeron y pecaron. Ahora, eso no significa necesariamente que todo influencer es malo o es diabólico, como tampoco lo son los medios digitales. Pero, ¿qué es un influencer? Permítame darle una definición. Un influencer es una persona que tiene una gran presencia y popularidad en las redes sociales y que puede influir, oiga ahora, en las opiniones o decisiones de compra de sus seguidores. Influye en las decisiones de esa persona, en lo que compra o en lo que come o en cómo se viste, en lo que hace. Existen diferentes tipos de influencers, desde, oiga ahora, macro influencer con millones de seguidores hasta los micro influencers que tienen una audiencia más pequeña pero muy comprometida. Ahora, es probable que usted no sea influencer. Yo conocí una persona que me dijo que a todos los restaurantes que iba le tomaba una foto y lo compartía, y había gente que iba al restaurante siguiendo ese consejo. Hay de todo. Ahora, puede que usted no haga nada de eso. Y yo creo que esto crea incluso una adoración al yo, porque hay personas que hasta, oiga bien, no lo van a creer quizá ustedes, pero hasta ellos salen por la mañana y se beben un jugo de naranja del más barato y le ponen una foto, mi jugo de naranja matutino. ¿Ok? Puede que usted no esté a ese nivel, bien, pero sépalo o no, usted es un influencer. Porque hay personas alrededor suyo a quienes usted está influenciando. De hecho, hay personas que tienen una personalidad o un manejo o una relación en su carácter que ha sido el fruto de su influencia. Y al día de hoy usted está influenciando a muchas personas, más de lo que se imagina. El apóstol Pablo, pudiéramos decir que fue un influencer. Este hombre influyó determinantemente en lo que la iglesia fue y lo que la iglesia es hoy. Y lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios es ver la manera en que este hombre influyó de manera particular en algunas personas y el fruto de eso. Y es mi intención, mi anhelo y mi oración que usted, conscientemente de que es un influencer, haga la mejor influencia posible, mirando el ejemplo de él. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 1 al 3, leemos el inicio de este capítulo, donde se nos dice lo siguiente. Después, Pablo salió de Atenas, recuerden que la semana pasada vimos algo de esto, y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia, junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, te necesitamos, tu siervo, yo te necesito mucho hoy. Ven y danos tu presencia, tu gracia para hablar como conviene y Cristo sea presentado. Pero cada persona que has traído necesita oír esto. Así que te lo presentamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué tipo de influencia general tuvo Pablo para que tengamos una idea de qué clase de hombre fue? En la predicación y plantación de iglesia fue un misionero incansable. En todo, afectó imperios como el imperio romano, predicando el evangelio, estableciendo iglesias en ciudades críticas como veremos hoy, pero también, y esto es muy importante, él pudo viajar cuando no existían los medios de transportación que nosotros tenemos hoy. Nosotros tenemos medios hoy que hoy usted se monta en un avión y de repente amanece del otro lado del mundo, y para colmos allá está comenzando el día y vuelve para atrás y tiene otro día de ganancia. O sea, es una cosa así como vivimos.
En sus escritos y teología, Pablo es el mayor escritor en cuanto a número de epístolas o libros del Nuevo Testamento. Y eso ha sido fundamental para el desarrollo y el establecimiento de la iglesia de Jesucristo a través de los siglos. Por otro lado, Pablo es un hombre que influyó mucho a nivel de relaciones personales. Nosotros encontramos que de ese encuentro con Pablo salieron pastores, salieron misioneros. Pablo influyó mucho a las personas con quienes se relacionó, al grado tal que durante un tiempo estuvo preso en la casa del César y le ponían a un soldado al lado. Óyeme, y se formó una iglesia porque todo el soldado que le ponían al lado terminaba convertido. El día entero ahí con Pablo orando, Pablo hablando. Oye, no había escapatoria. Gracias a Dios. Además de eso, Pablo tuvo un impacto cultural e histórico. Trascendió el ámbito religioso. Contribuyó a eventos significativos como la conversión del emperador Constantino. Además, Dios lo usó para alcanzar a los gentiles, que somos nosotros, y también la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Ahora, ¿quién fue este hombre? Recordándolo así, en sentido general, fue un rabino muy respetado. Tenía una educación formal y, como otra persona dice, probablemente el grado de cultura o de educación que él tuvo fue como un doctorado. Ciudadano romano, experimentado viajero, por eso pudo viajar así. Fue educado a los pies de uno de los maestros más conocidos, Gamaliel, y estaba lleno de un celo por su religión judaica, judaísmo. Por eso persiguió a la iglesia siendo un hombre joven. Y él lo confesó con tristeza. Pablo era un hombre que llegó a decir que tenía un aguijón en su carne. Con toda su gloria y con todo que fue al tercer cielo, Dios le puso un mensajero de Satanás en su cuerpo. Y eso para mí es muy consolador, porque cada uno de nosotros tiene algo que el diablo usa para humillarlo. No importa lo que sea, el diablo sabe cómo hacerlo. En Filipenses, Pablo enumera algunos de sus logros, porque era un hombre que se jactaba de lo que tenía, de donde había llegado, pero es fascinante como él lo dice. Dice él que todo lo que yo había alcanzado como gloria, ahora lo tengo por basura para poder ganar a Cristo. En otras palabras, este hombre, con toda su educación y formación, renunció a todo eso para presentar a Jesucristo y cayó en condiciones de limitación y a veces de pobreza. Pero es maravilloso como él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé estar en abundancia como en necesidad, en hambre, en soledad. Estuvo en muchas vicisitudes, pero Dios estuvo con él y es un ejemplo para nosotros. Lo siento. Vamos a tener que tener algunos biberones aquí a mano para... Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Ahora noten, Pablo también fue un hombre que vivió y luchó con debilidades, como vamos a ver hoy. Pero déjenme avanzar ya a ver la influencia que él ejerció sobre aquellos con quienes estuvo más de cerca. Primero, Pablo le dio importancia a las relaciones. En segundo lugar, Pablo nos muestra, oiga ahora, el peso de la influencia en las relaciones. Y finalmente, el apóstol Pablo es un buen modelo para nosotros de lo que yo pudiera llamar la instrucción en las relaciones. Parte de la influencia, pero que haya una instrucción. Veamos primero, con la ayuda de Dios, la importancia de las relaciones. Dice así la palabra de Dios: después Pablo salió de Atenas. Estamos en Hechos 18, del 1 al 3. Si pueden seguirme con sus Biblias, por favor hágalo. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. No se sabe si él pudo viajar por tierra o a lo largo del Istmo de Corinto, por el mar. Pero es interesante que Corinto tenía acceso al comercio por el mar. Y eso, mientras era bueno, también era malo.
Porque con las muchas personas llegando, el mucho comercio, se meten muchas cosas. Y una de ellas era la inmoralidad, desgraciadamente. Y la ciudad de Corinto llegó a ser una ciudad tan inmoral que incluso se creó un verbo para hablar de ello, corintizar. Y eso no era otra cosa, sino un sinónimo, o corintianizar, mejor dicho. Era un sinónimo de inmoralidad. O sea, en esa ciudad abundaba la inmoralidad. Y hay ciudades que son conocidas por su pecado. Aquí en Estados Unidos una que se llama la ciudad del pecado. Y lo que pasa ahí se queda ahí, dicen ellos, como si Dios no existiera. Pero esto de corintianizar llegó a ser un sinónimo de corrupción, de inmoralidad. Para que tengan una idea, allí se adoraba a la diosa Afrodita, diosa del amor. Y dentro del templo había 1000 prostitutas que promovía esto. O sea, esa era la ciudad donde Pablo acababa de llegar. Y esa era la ciudad en donde Dios lo llamó para que influenciara sobre esa ciudad y ministrara en ese lugar. Para que ustedes tengan una idea de qué clase de ciudad era esta. Mire, hoy está Pablo aquí en Corinto. Y de unos 3 a 7 años después, él escribe las 2 epístolas. Hay 2 cartas en el Nuevo Testamento. Primera epístola a los Corintios y segunda a los Corintios. Es decir, él vino ahora y 3 años, entre 3 y 7 años después, escribe estas epístolas. Y para que tengan idea, después de ese tiempo, después de esa iglesia haber sido establecida, las cosas que estaban pasando ahí, escuchen nada más lo que Pablo dice en 1 Corintios 5:1. Él escribe a ellos y oigan lo que pasaba dentro de la iglesia. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Repito, esto es dentro de la iglesia. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Y luego en 1 Corintios capítulo 6, el siguiente capítulo del 9 al 19, escuchen bien lo que él dice. Del 9 al 11. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Pablo, ¿de qué cosa hablas? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y cuando él escribe eso, él no lo dice para decirlo. Oigan ahora, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. Y gloria a Dios que no hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. Amén. Fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, a pesar del tiempo, a pesar de quien la fundó, a pesar de la solidez, a pesar del ejemplo, hermanos amados, en la iglesia se pueden presentar cualquier tipo de sorpresa. Entonces no se sorprenda cuando digan la iglesia, no, esto era una iglesia del Nuevo Testamento. Allí, entonces nos sigue diciendo el texto que tenemos delante, conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. En primer lugar, cuando vemos aquí, Pablo ya está en Corinto y ahí él conoce a un señor llamado Aquila, judío, con una esposa llamada Priscila. La Biblia solo nos dice que él era judío, tal parece que ella no era judía. Era un matrimonio entre un judío y una persona no judía, griega, vamos a decir. Y ellos llegaron allí porque fueron expulsados de Roma. Salieron huyendo de Roma y llegaron a Corinto y se encontraron con Pablo. Ahora, ese encuentro con Pablo cambió la vida de esa pareja. Ese encuentro providencial, no programado por ellos, pero ordenado por Dios, cambió la vida de esta pareja. Y yo no sé por qué usted salió de su país. Yo no sé qué lo movió, cómo fue que salió. Pero sepa una cosa, usted está aquí por un plan y una cita de Dios que le ha traído a este país, a esta ciudad y a esta iglesia en esta hora. Así como esos dos llegaron ahí así. Dios obra así.
Y en ese sentido, ellos compartieron con Pablo, y dice la Escritura, que ellos compartieron con él, oiga por qué, dice el texto. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Pablo tenía, y eso era una virtud, la capacidad de poder hacer carpas de pieles. Y encontró esta pareja que también lo hacía. O sea que lo que los unía, obviamente, según Lucas, no era la fe, era un mismo trabajo. Ok, ¿cómo se lo explico a usted? Bueno, que hay personas que usted conoce en el trabajo y no en la iglesia. Él no los conoció en la sinagoga, sino en el trabajo. Y vean ahora la influencia que salió de ahí. Pastor, pero él llegó a vivir con ellos. Claro que sí, hubo un acuerdo entre ambas partes. Quizás los dos necesitaban, quizás la renta en ese lugar era alta, yo no sé. Y se pusieron de acuerdo. Ahora, en eso estaba Dios obrando. Y el propósito de unión en este caso no fue la fe en el corazón de ellos, pero sí en la mente de Dios y probablemente en la intención de Pablo. Es todo lo que tenemos de esto. Allí se encontraron. Allí usó Dios esa providencia aflictiva de que ellos huían o fueron expulsados, y así Pablo llegó a aquel lugar también en un momento de aflicción, como había salido de otro lugar, Dios lo estaba guiando. Ahora vean conmigo lo que dice la Escritura a partir del versículo 4. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Ahora mire el versículo 5, es importante. Después de que Silas y Timoteo llegaran de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. En otras palabras, ahora miren, él conoció a Aquila y a Priscila, con ellos trabajaba haciendo tiendas. Llegan Silas y Timoteo, otros que eran influenciados por Pablo y que lo seguían en el ministerio y le apoyaban. Y cuando ellos llegaron, hay un cambio en la vida de Pablo. Dice el texto, pasó todo el tiempo predicando la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque Filipenses 4:15 y 2 Corintios 11:9 nos dice que ellos traían regalos desde Filipo para Pablo. Las iglesias que sabían que Pablo tenía que trabajar haciendo tiendas para sostenerse, y por eso luego le dice a los corintios, miren, yo no fui carga de nadie cuando yo estaba en esa iglesia. Yo trabajé con mis manos. Ahora le trajeron un regalo financiero. ¿Y qué hizo Pablo? Dejó lo de las tiendas, pero mantuvo su relación con Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, y luego se entregó a la obra completamente. Otra mención que aparece aquí de otra persona con quien Pablo se contacta es con Crispo. Y llama la atención todos estos nombres. Qué bueno que ya no se usan, porque imagínense. Dice aquí el versículo 7, antes de llegar a Crispo, salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo. En la sinagoga lo expulsaron, no querían que él siguiera. ¿Y saben qué hizo? Se fue a una casa, no a vivir, sino a predicar. Y aquí vemos el principio de la enseñanza, la predicación en los hogares. Por eso tenemos aquí grupos de vida. Después de eso, aparece entonces Crispo en el versículo 8, líder de la sinagoga. Este fue un hombre particular a quien Pablo pudo influir. Era un líder de la sinagoga, era el principal allí. Él y su casa creyeron. Y Pablo llegó a tener una relación tan personal con este hombre que Pablo lo bautizó a él. Y fueron pocos los que Pablo bautizó. Y él lo menciona más adelante. Pero este hombre, Crispo, también debió ejercer una influencia en aquella ciudad, porque era el principal de la sinagoga, de donde acababan de expulsar a Pablo. Probablemente dejó de ser. Y por eso nosotros encontramos entonces en el versículo 17, Pablo fue llevado delante de la autoridad, Galión, y cuando comenzaron a discutir y a decir, este hombre está enseñando cosas que no son de nuestra ley, Galión, como buen mundano, dijo, miren, a mí no me importan esas cosas de palabra de Dios, ustedes entiéndanse entre ustedes. ¿Y qué pasó? Allí había uno llamado Sóstenes, que era el líder de la sinagoga, probablemente el sustituto de Crispo, y a ese se le pegaron los golpes. Ahí le dieron una golpe, ahí Crispo se le importó también. Ahora, todo esto se lo pongo delante para que entiendan, hermanos, que Pablo estaba metido en una situación que debía llamar toda su atención, pero al mismo tiempo aprovechaba estas cosas para relacionarse con Priscila y Aquila. Recibió a Timoteo, recibió a Silas,
Y asimismo conoció a Crispo, le predicó. Asimismo llegó a la casa de Ticio y allí comenzó a predicar. Pablo vivía, hermanos, conectándose con la gente. No era un ermitaño, no era un hombre aislado. Vivía aprovechando las oportunidades para relacionarse. Y eso es algo que nosotros debemos hacer. Si nosotros vamos a influir a alguien, debemos relacionarnos con la gente. Y todos tenemos que aprender eso, con el deseo de influir para bien. Ahora veamos la influencia en las relaciones. No solamente el hecho de importante que es relacionarnos, pero vamos la influencia. Lucas indica la hospitalidad que tuvieron Priscila y Aquila con Pablo. Y mientras estuvieron con él, sin duda alguna, el tema del evangelio de la fe surgió. ¿Por qué? Porque Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, terminan siendo colaboradores de Pablo. Pablo influyó sobre ellos al grado tal de que estos dos vinieron a ser ejemplos en las escrituras de colaboración para con él. Vino a ser un modelo de una familia trabajando juntas. No se nos dice que tenían hijos, pero sin duda alguna siguieron a Pablo, abandonaron el negocio por el cual se conocieron y fueron con él trabajando. Llegaron a tener una iglesia en su casa. Y luego Pablo los recuerda como aquellos que estuvieron al final de su vida también siendo fieles cuando escribió a los romanos. En la escritura encontramos muchas relaciones e influencias. Moisés influyó sobre Josué. Elías influyó sobre Eliseo. Elí influyó sobre Samuel. Y el Señor Jesucristo influyó sobre todos sus apóstoles. Y nosotros encontramos que la influencia en la fe no solamente es real, sino que es buena. Porque nuestra fe es comunicada no solo por lo que decimos con la boca, sino también por cómo actuamos. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y dice el Señor, que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el hecho de que Pablo viviera con ellos daba la oportunidad para conocer a un apóstol fuera de la enseñanza pública. Hermanos amados, óigame, pararse a enseñar la Biblia es fácil. Sí, yo sé que hay personas que no pueden. Yo recuerdo un hombre una vez, ahora es pastor, que cuando le tocaba predicar hasta se ponía malo el estómago. Ay, yo no puedo hacer. Y me paro aquí y me da miedo. Y yo sé que es una lucha. Pero esto es fácil. Esto es un arte, pero también es una ciencia. Y si usted aprende ciertos principios, usted se puede parar y puede enseñar. Y si usted tiene la capacidad de armonizar y conectar las palabras, habla bonito. Y si sabe manejar las emociones, pone a la gente a llorar y pone a la gente a brincar. Hermanos, esto es fácil. Lo difícil es vivir eso en la intimidad de su casa. Cuando la gente va a su casa y ve cómo usted le habla a su esposa, cómo usted le habla a sus hijos, cómo usted reacciona cuando se frustra con algo, ahí es que se sabe la verdad. ¿O no? Ahí es donde nosotros sabemos si el Espíritu de Dios está aquí o no. Cuando usted ve al marido maltratando verbalmente a la mujer, violando el principio de no sean ásperos con ellas, o cuando ve a la mujer hablando mal de su marido con los hijos, con el vecino, hasta con el cartero que no lo conoce en inglés, entonces mire, esa mujer está deshonrando a ese hombre. Ahí hay un problema. Cuando usted ve que los padres maltratan verbalmente a los hijos, hablan de forma insensible, hacen daño sobre su corazón y le dicen lo que un enemigo no le diría, ahí hay un problema, aunque sea un predicador de multitudes. Ahí hay un problema profundo. Por lo tanto, el hecho de que Pablo viviera con ellos, ellos podían ver cuáles eran las costumbres, la manera de este hombre. Y por esa razón, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, síganme. Vengan conmigo. Porque ¿qué quería él? Primero, estén conmigo. Segundo, aprendan de mí. Y finalmente, hagan lo que yo hice. Y ese es el principio del discipulado. Oh, hermanos, ¿cómo se sentiría usted? Por supuesto que
yo sé cuál es mi lugar. Pero si el pastor estuviera mirando todo lo que usted hace en su casa, y cuando usted se mete en el baño por la ventana está el pastor mirándolo. Y cuando usted está en la cocina tratando de razonar con su esposa y el pastor lo está mirando ahí. Cuando usted está hablando con sus hijos, o cuando usted simplemente toma el teléfono y comienza a hacerle así con el dedito, el pastor lo está mirando. Yo no soy nadie, pero a veces nosotros le tenemos más miedo a los hombres que a Dios, porque yo no estoy, pero aquel delante del cual todas las cosas están desnudas y abiertas, al que tenemos que dar cuenta, lo ve todo. Lo está viendo, Dios lo está viendo todo. Absolutamente. Y cuando la Biblia dice en Hebreos, delante de él todas las cosas están desnudas y abiertas, es como cuando se toma un cadáver, se abre y comienza a examinarse. Los estudiantes van viendo, mire, este es el corazón, mire, este es el colesterol, este es el estómago. Dios todo lo ve. Para Dios todo lo que usted hace está en un escenario lleno de luz. No hay nada oculto. Por eso dice el Salmo 139, para él las tinieblas son lo mismo que la luz. Brilla las tinieblas y él lo ve todo. Y todo lo que tú has hecho, Dios lo ha visto, y de eso tienes que dar cuenta. Pablo vivió con ellos, y en lugar de ellos negar la fe y decir, en esto no me meto yo, no, ¿saben qué? Ellos quisieron imitar al apóstol. Ellos quisieron caminar con él. Ellos quisieron hacer lo que él hizo, y finalmente terminaron haciéndolo. Pablo pudo influir también sobre Crispo, y este hombre llegó a ser principal en la sinagoga. Este hombre llegó a tener un lugar de liderazgo. Este hombre llegó a influir sobre otros también, y su familia. Y Pablo finalmente, como saben, cuando se fue de allí, se llevó a Priscila y Aquila con ellos. Ellos tuvieron un gran impacto en la vida de otro hombre. Dice la palabra de Dios que más adelante Priscila y Aquila tuvieron la oportunidad de conocer a otro hombre llamado Apolos, y eso nos lleva a entender no solamente la importancia de las relaciones, la influencia que hay en las relaciones y en la convivencia, pero también ahora miren la instrucción en las relaciones. Dice la palabra de Dios que Priscila y Aquila tuvieron la oportunidad de conocer a uno llamado Apolos. Los versículos del 24 al 26 se los leo. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente, ven lo que les decía, que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Y ahora mire, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús, oiga ahora, con espíritu entusiasta y con precisión. Él estaba predicando, un gran orador. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Versículo 26. Y observen el orden. Cuando Priscila y Aquila, no Aquila y Priscila, cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Y este hombre recibió la corrección. ¿Qué pasa cuando hay una confianza y una influencia? Miren ahora, hermanos, en las relaciones, cuando usted no le tiene confianza a una persona porque lo está conociendo por primera vez, usted lo ve que está haciendo algo raro y usted no se atreve a decirle nada. Es más, se lo voy a poner más sencillo. Usted está comiendo aquí en la mesa con alguien y por primera vez que lo ve. Y mientras están comiendo, esa persona que puede tener barba y bigote come y por aquí le cae un poco de la salsa. Pero como usted acaba de conocer a esa persona, usted no se atreve a decirle nada. Dice, ¿qué hago? ¿Le digo que tiene la barba sucia? ¿O me hago que nada ha pasado? ¿A usted no le ha pasado eso? Exacto. Cuando hay confianza, usted inmediatamente dice, fulano, además usted hasta le limpia la barba. Pero cuando no hay confianza, bueno, pues aquí miren qué pasa, hermanos. Cuando hay confianza en las relaciones, hay no solo una influencia, sino también hay una instrucción y una corrección, y la persona lo recibe. Apolos era un gran orador, pero estos vinieron y le dijeron, mira, no estás predicando bien, te falta algo. Se lo dieron y él lo recibió.
Hermanos, si es una buena manera de yo, quien les hablo, saber quién puede servir y liderar en una iglesia. ¿Cuál? El que recibe la corrección. Porque en el cielo seremos perfectos. Ahí está. Ponga el teléfono en el celular y esa es la corrección. Y eso, miren por qué le digo, hermano, es que hay personas, y quiero decirles con cuidado, hay personas que en la iglesia se sienten mal de cualquier cosa. Yo recuerdo una persona que se fue de una iglesia porque le pidieron que se sentara en una silla distinta. U otros peor, ellos todos los domingos se sientan en la misma silla. Ese domingo llegaron y un visitante se sentó en su silla que no compró. Y se disgustaron porque esa es su silla. Hay personas que tienen su estacionamiento en la iglesia y ellos siempre se estacionan ahí. Y el día que encuentran a alguien ahí, se sienten mal. Entonces hay personas que no tienen un espíritu humilde para aceptar la corrección. Aquí este hombre aceptó la corrección. Fue corregido y lo aceptó. Ahora llamo la atención a algo interesante. Y esto lo anuncié un poquito ayer. En esta pareja de Aquila y Priscila, Aquila es el hombre y Priscila es el diminutivo de Prisca, que es el nombre. Son mencionados como 6 veces en la escritura. 2 veces Aquila y Priscila y 4 primero Priscila y luego Aquila. ¿Por qué? Alguien diría, bueno, eso puede ser un acto de cortesía. Miren, alguien puede ser que probablemente damas y caballeros lo han oído 1000 veces. Bueno, pues quizás no, pero en esa sociedad no funcionaba así. ¿Por qué el cambio? Lo presentan como Priscila y Aquila, pero después Aquila y Priscila, perdón, y luego siguen siendo Priscila y Aquila. Alguien dice, es probable que ella tuvo un papel más importante en el servicio al Señor en comparación con el servicio de su esposo. Hay matrimonios, y probablemente en esta iglesia no es así, donde la mujer siempre va adelante y el hombre va atrás. Aquí no hay así, yo lo sé. Estoy nada más diciendo qué pudo haber pasado en estos dos. Donde quizás incluso en algún caso la mujer tiene más preparación que el esposo. Donde probablemente la esposa tiene un don más conocido, más evidente que el esposo. Probablemente también, y les repito, yo sé que aquí no existe eso, ella tenga una personalidad más fuerte que la del marido. Y cuando usted lo presenta y dice, hermano, mucho gusto, ella le da la mano así, y el hombre, mucho gusto, suavecito. Está bien, los dos dieron la mano, pero simplemente son diferentes. Yo miren que es mirando para abajo para que nadie piense que lo estoy mirando, porque yo sé que eso no existe aquí. Por una razón u otra, eso no los descartó, porque yo estoy seguro de que Pablo también pudo ver en ellos que aunque ella salía adelante, y probablemente él le preguntaba cómo estamos, ella comenzaba a decir, y el hombre callado, esperando que ella le diera una oportunidad, y él decía, porque yo, y ella volvía, hablaba. Hay algunos casos así, aunque no lo crean. Bueno, Pablo también se dio cuenta de que este hombre era la cabeza. Y Dios en su sabiduría los puso así, los conectó así. Y a veces es hasta bueno que sea así. Ahora bien, ellos fueron un gran ejemplo, a pesar de eso. Ellos fueron un gran ejemplo porque ellos vinieron a trabajar directamente con Pablo, fueron influenciados por Pablo y siguieron el ministerio junto con él. En conclusión, aquí hay un modelo de una familia que es influenciada por un siervo de Dios, y a pesar de la diferencia de sus caracteres, a pesar de la diferencia de sus roles, pudieron funcionar en la obra de Dios. Entonces, oiga bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El matrimonio funciona cuando está bajo la bendición de Dios, aunque ella siempre vaya en los cambios rápidos de cuarta y quinta, y el hombre se mueve en primera y segunda, que son cambios de fuerza. Van bien, pueden salir adelante. Pastores, que usted no sabe que este hombre, yo le he dicho tantas veces, mire, que me ayude a poner esos tornillos ahí. Eso tiene 6 meses ahí, míralo ahí. Perfecto. Dios te dará la gracia o para tú subirte o finalmente para que Él en su amor lo haga. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios no se equivocó. Cualquier parecido es pura coincidencia, absolutamente. De verdad, nadie me ha dicho nada. Yo estoy aquí pensando.
Vamos a algunas palabras de aplicación para considerar la influencia de Pablo y el carácter de este hombre. En primer lugar, en Hechos 18, del 9 al 10, nosotros encontramos algo que el Señor Jesucristo le dice a Pablo en una visión. Miren cómo él dice. Hechos 18. Una noche, en medio de todo esto, una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo. Habla con libertad. No te quedes callado. Pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente en esta ciudad me pertenece. Y esto es bueno para cada uno de nosotros. Le voy a explicar ahora por qué. Porque Pablo fue un hombre que influenció positivamente, como hemos visto en la obra de Dios, influenció en estas vidas, pero al mismo tiempo seguía siendo un hombre que enfrentaba temor, que enfrentaba la tentación a no hablar. De paso, quiero decir algo, que Pablo dice que en su presencia a veces él era débil, pero no así en las cartas. Es como una persona que escribe un texto con signo de admiración, 5 signos de admiración aquí, y 5 más aquí, y le dice a la persona: ¿dónde estás? Es un texto, pero la manera en que lo pone en mayúscula y negrita, usted sabe que es un grito. Pero cuando está en persona dice: ¿dónde estás? Ok. Pablo dice: yo era débil ahí en presencia, pero en las cartas quizás fuerte. Pero al mismo tiempo enfrentaba miedo, enfrentaba inseguridad. Y es probable que tú seas una persona así, como que sientes miedo de a veces compartir a Cristo. Miren, a veces estos hijos de nosotros son duros y a usted le cuesta llamarlo para orar con ellos, porque le salen con una clase de argumentos. O el hermano suyo, y a veces usted se siente débil. Y mira aquí lo que hizo Dios. Dios habló a Pablo y lo alentó: no tengas miedo. Y permíteme compartirte eso a ti, aunque no es una visión. Dios no desperdicia nada. Tú estás aquí para oír esto. No tengas miedo de compartir tu fe. No tengas miedo de influir sobre otros con lo que Dios ha hecho contigo. Habla con libertad. Di las verdades, di quién es Dios para ti, di cómo el perdón de Jesucristo ha sido una bendición para ti. Di quién es Él, tu Salvador, quien has hallado perdón y esperanza en Él. No te quedes callado. O sea, no solo habla con libertad, sino aprovecha la oportunidad. Y miren esto: yo estoy contigo, nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente en esta ciudad me pertenece. ¿Cuántas personas pudieras tú rápidamente decir están bajo o al alcance de tu influencia? Piensa en tu familia, tus relacionados, en el trabajo. ¿Cuántas personas puedes tú dirigir a Cristo para que tengan el regalo de la salvación y la vida eterna? Y mira, y no importa la edad. La semana pasada uno de mis hijos me decía de una jovencita de 14 años, se desmayó. La llevaron, tenía una hemorragia y en la madrugada siguiente falleció. La vida es así. Dice Dios que es como la flor que hoy está, pasa el viento y no está. ¿A cuántas personas puedes tú llamar hoy y decirle: en el Señor Jesucristo te amo, o Cristo te ama, quiero orar por ti? Pastor, me trancarían el teléfono. Que te lo tranquen, a Pablo lo sacaron. Pero no tengas miedo. Tú te sorprenderías. Pablo recibió esa visión y Dios le estimuló, y él habló y respondió. Dios no desperdicia las visiones. Dios no desperdicia estas oportunidades. Pero ¿sabes qué? Comencé hablándoles de Satanás, el primer influencer. Él pudo influir sobre el primer Adán, que fue Jesucristo, Adán, y lo llevó a pecar.
Pero él volvió a influenciar o tratar de influenciar al segundo Adán, que es Jesucristo. Y Adán estaba en el paraíso con comida, con compañía, y cayó en la tentación. El segundo Adán, Jesucristo, estaba en el desierto con hambre y solo, y él venció al diablo, y el diablo no pudo influir sobre él. Y yo te digo algo: si tú tienes el Espíritu de Cristo, oye, Satanás y el tiempo que vivimos no van a influir sobre ti hasta llevarte a deshonrar a Dios. No, Cristo ha vencido, y Cristo sigue siendo el más grande y el mejor influencer de la historia. Deja que Él influya sobre tu vida. Pero como Pablo hizo con ellos, él vivió con ellos, vive con Cristo. Deleítate cada día en leer la palabra de Cristo. En toda situación traer a Cristo. Si tropiezas, trae a Cristo. Si avanza, trae a Cristo. Si tienes comida, trae a Cristo. Si tienes hambre, trae a Cristo. Si te desprecian, trae a Cristo. Si te aman, trae a Cristo. Vive a Cristo mañana, tarde y noche, y en todo lugar, y andarás con Él. Y además de estar con Él, oye ahora lo segundo, esto es muy importante, aprende de Él. Aprende de Él. Y finalmente haz lo que Él hizo. Haz lo que Él hizo. Él perdonó, perdona. Él bendijo, bendice. Él hizo bien, haz el bien. Está con Cristo. Aprende de Cristo. Y finalmente imita a Cristo y haz lo que Él hizo. Y deja que Él influya sobre tu vida. Pero puede que alguno de ustedes me diga: pastor, el problema mío es que me pesa decirlo, pero yo he sido tan mala influencia en mi vida. Mi vida no se puede tomar como ejemplo, pastor. He hecho cosas malas. Acuérdate esta palabra, escúchame bien, escúchame. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Ahora en Cristo puedes comenzar de nuevo. Les comparto la historia de un hombre que fue influenciado por Jesucristo. El ingeniero José Rafael García Pascal, mi papá. Papá nunca me enseñó a orar. Papá nunca tomó las escrituras y se sentó delante de mí y me dijo: mira, hijo mío, mira lo que dice aquí en Proverbios, mira lo que dice Cristo aquí. Nunca hizo eso papá. En eso papá no fue un buen ejemplo. No. Y cosas que mi hermano no vivió, pero yo viví en mi infancia cierta tensión entre él y mamá. Nunca pleitos grandes. Pero yo no estoy seguro de que él era un buen esposo. No estoy seguro. Pero un día se encontró con el gran influencer Jesucristo. Jesucristo transformó su vida. Y desde entonces, todos los días, el viejo se sentaba a leer la palabra de Dios y oraba, y Jesucristo lo transformó. Y al día de hoy, el que yo recuerdo, esa bendición. Ahí estábamos trabajando juntos en una escuela de vacaciones. Y el que no había amado bien a su esposa en un tiempo, ella enfermó. Y mamá no salía de una enfermedad. Y a cada rato estaba en el hospital. Y ella me llegó a decir: tu papá, ese es un ángel que me ha puesto Dios. Me cuida todo el tiempo. Y ya usted sabe que los hospitales de aquí no son como nuestros países, que se mete la mujer, los hijos. No. Aquí era ella sola. Y él decía a la enfermera: no, yo tengo que dormir aquí. Pero mire que no hay cama en esa silla. Y ahí amanecía el hombre así. ¿Por qué? El gran influencer lo cambió. Entonces él puede cambiar tu vida ahora, no es tarde. Y deja ese legado de que Cristo te transformó, y que muchos vean y digan: wow, qué cambio ha hecho el Señor. ¡Qué cambio tan grande! Ríndete a sus pies ahora y deja que Él cambie tu vida
y tú seas ahora la influencia para otros que Cristo ha sido para ti. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tú has sido fiel. Gracias te damos porque tú, Señor Jesucristo, has sido el que más influencia has hecho en el mundo para bien. Y te rogamos que tú uses ahora esta palabra para alcanzar a aquellos aquí que están siendo mal influenciados o que no han sido buena influencia en su casa, para que hoy se rindan a Cristo y sean influenciados para bien. Qué bueno es que Jesucristo cambia, que Jesucristo hace nuevas criaturas y podemos comenzar de nuevo. En su nombre oramos y te lo suplicamos. Amén.